Es muy importante conocerse para prevenir temas de salud mental. Relacionamos mucho nuestra identidad con lo que hago, con lo que tengo, con lo que he conseguido. Si no tomamos conciencia de que tenemos nuestros propios modelos mentales desde los cuales interpretamos el mundo y lo que nos sucede, es muy difícil trabajar sobre ellos. Bienvenidos al nuevo episodio de Pasen y Sean, el videopodcast de posliderazgo impulsado por la agencia CAT. Estoy segura que la frase de conócete a ti mismo os es muy familiar, pero espero que después de escuchar esta conversación os llevéis muchos nuevos aprendizajes sobre el ser humano. Pasen y Sean. Hoy vamos a hablar de Conócete a ti mismo y para ello vamos a tener a dos invitados espectaculares. Ricardo Forcano es asesor y consejero de empresas y además de su larga trayectoria como directivo en el BBVA, también os recomiendo leer su libro La red de aprendizaje, que no hago spoiler, pero estoy segurísima de que os va a encantar. Pues muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí hoy con vosotras dos y con muchas ganas de tener esta conversación. Y, por supuesto, también a Marta García Valenzuela, socia en Talengo y también especialista y supercrack de sostenibilidad, de diversidad y, de hecho, también os aconsejo, sin duda, leer su libro de Líderes Sostenibles. Estoy encantada de que estés aquí. Estoy segura que hoy la conversación va a ser súper interesante. Mil gracias por dejarte embarcar en todo esto. Gracias a ti. Tenía muchas ganas de tener conversación profunda contigo y también tener la suerte de compartirla con Ricardo, así que nada, un absoluto regalo. Lo primero que me apetece compartir con vosotros es desgranar un poco este concepto que utilizamos mucho y que sé que compartimos del autoconocimiento, ¿no? De qué es el autoconocimiento, por qué hablamos tanto de ello, cómo lo definiríais, ¿no? Yo a lo largo de mi trayectoria profesional creo que lo he definido de diferentes maneras y no estoy segura de saber definirlo, ni siquiera de si estoy a 100% con el término. Quizá me guste más decir esa parte de conócete a ti mismo más que el autoconocimiento. Me encantaría saber cuál es vuestra perspectiva y vuestra experiencia en el asunto. Yo coincido contigo que más que hablar de autoconocimiento me gusta hablar de conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo porque de alguna manera es un proceso, ¿no? Yo creo que es un proceso de vida, ¿no? Que estamos toda la vida en ese proceso de indagar y profundizar en quiénes somos, ¿no? Y que en definitiva yo creo que lo que busca es profundizar en conectar con nuestras raíces, con nuestros valores, con la esencia de lo que somos como seres humanos, más allá de las diferentes facetas que desplegamos en nuestra vida, ¿no? A nivel profesional, familiar, social, tratar ir todavía a un nivel de profundidad mayor, ¿no? Ir a la esencia desde la cual se construye todo, ¿no? Porque si no profundizamos ahí, todo lo demás pues tiene un poco pies de barro, ¿no? Para mí, conocerme a mí misma tiene que ver con un viaje personal que ocupa toda tu vida y en el que dibujas tu propio mapa, ¿no? O sea, al final, un mapa al que le vas dando detalles según vas profundizando y que tiene que ver con la conexión con todos los planos, ¿no? Efectivamente, con tus valores, con tus identidades, con tus esencias, fortalezas, conocer también las debilidades, ¿no? Que te ayudan mucho luego a entenderte y saber gestionar el mundo que te rodea y entenderte y a veces también perdonarte, ¿no? El autoconocimiento ayuda mucho a reconciliarte con tu pasado y con posibles errores que puedes llegar a cometer. Y en ese sentido yo diría que es un trabajo, ¿no? Que es un trabajo que requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, disciplina, ¿no? Que no es simplemente una reflexión en un momento dado, sino que requiere una dedicación y un foco, ¿no? Que normalmente cuando pensamos en el trabajo, nuestra actividad la volcamos muy hacia afuera, ¿no? Hacia nuestras responsabilidades profesionales, hacia nuestro entorno profesional, etcétera, pero que también hay un trabajo hacia nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Y yo creo que también hay un diálogo, ¿no? O sea, dialogar contigo misma es complicado y además, sobre todo porque es difícil ser 100% honesta en este diálogo, ¿no? A veces buscas excusas, justificaciones según tus creencias, entonces, pues
bajar al nivel de profundidad que requiere, efectivamente, es un trabajo o un deporte de máximo esfuerzo. De casi. riesgo, iba a decir. tiene sus riesgos también, efectivamente. Y algo que habéis dicho que me ha encantado y que para mí está muy de la mano con el conocerse a uno mismo, que es el tiempo y el espacio que le dedicamos para conocernos o para estar con nosotros o tener esas conversaciones internas. Mi sensación es que actualmente lo veo muy necesario porque siento desconexión con el ser humano y con uno mismo. Y por otro lado, creo que estamos en el momento donde nuestro contexto nos lo pone más difícil por varias cosas de las que estoy segura ahora hablaremos, ¿no? Yo a veces cuando recuerdo a mis abuelos, a mis tíos, a mis tías, ¿no? Siempre a veces pienso en ellos en el quicio de la puerta sentados, haciendo nada. Que igual les pregunto ahora y me decían, no, nos aburríamos, ¿sabes? Pero no hacían aparentemente nada, ¿no? Estaban y dedicaban mucho tiempo a estar. Y creo que nuestro entorno no nos permite ese espacio, ¿no? de tranquilidad. No sé si tiene que ver con la tecnología, con las generaciones, con miedos, ¿no? O necesidades diferentes que podamos tener. Yo creo que el ser humano tiene un equilibrio entre su vida interior y su vida exterior, ¿no? Y que justo como comentabas, ¿no? Hace 50, 60 años nuestros padres, nuestros abuelos en la España rural, su vida exterior era bastante sencilla, ¿no? Al final eran relaciones sociales, la radio, la tele cuando llegó, pero era bastante limitada y eso facilitaba que la vida interior fuera más amplia, ¿no? También por un contexto en el cual el ritmo de vida era distinto, la conexión con la naturaleza era mayor que la que tenemos normalmente ahora en los entornos urbanos. También cierta religiosidad, ¿no? Que también era un camino para conectar con la vida interior y con la espiritualidad, etc., ¿no? Entonces yo creo que lo que nos ha pasado en los últimos 50, 60 años es que el progreso que hemos vivido, que en sí mismo es fantástico y que nos ha permitido grandes avances en todos los ámbitos, ¿no? En la educación, en la salud, en el bienestar, etc., al mismo tiempo ha provocado cierto gigantismo de lo exterior, ¿no? Como que lo exterior ha ido creciendo de forma desmesurada y poco a poco ha ido arrinconando la vida interior, ¿no? La interioridad de las personas, ¿no? Y un poco como decías, cada vez es más difícil encontrar tiempo y espacio para cultivar y trabajar nuestra vida interior porque lo exterior nos abruma, ¿no? Y la tecnología, las redes sociales, la necesidad de vivir experiencias, ¿no? Que ahora hemos pasado a un mundo en el que parece que ya el materialismo está superado, pero ahora es ese afán continuo de estar continuamente viviendo nuevas experiencias, ¿no? Y que la vida parece que fuera un cúmulo de experiencias, ¿no? Que eso de nuevo nos desconecta del ser, porque una cosa es el hacer o el experimentar y otra cosa es el ser, ¿no? Entonces sí, yo creo que tenemos esa tarea un poco ardua, ¿no? En el contexto actual, pero muy necesaria, y yo creo que esto cada vez es más evidente, de recuperar un equilibrio más razonable, ¿no? Obviamente no renegar de nuestra exterioridad, que es fundamental en lo que somos, pero ganar espacio para cultivar nuestra interioridad, ¿no? Yo creo que hay un elemento muy crítico en este tema que tiene que ver con la cultura de la productividad, ¿no? Que está mucho más ligada al mundo occidental. Cuando tú viajas a otras culturas, como puede ser la cultura asiática, percibes una serenidad que aquí hemos perdido y una serenidad que es fundamental para hacer este tipo de ejercicios reflexivos y que tiene mucho que ver precisamente con el ser y no ni el hacer ni el tener, ¿no? Que a veces parece que aquí hacer y tener son más importantes que ser. Me he dado cuenta, he vuelto muy revuelta por la velocidad en la que nos estamos comiendo la vida en Occidente sin disfrutar del camino, con unos niveles de frustración muy altos y con un desequilibrio absoluto entre el tiempo que dedicamos a las cosas que realmente son las que nos hacen crecer como seres humanos, ¿no? Y entonces vengo aquí, veo más individualismo, veo más competitividad, veo más afán por destacar de una forma que no tiene nada que ver con el liderazgo basado en el servicio, y en cambio cuando estás en otras culturas ves una serenidad que lleva a una felicidad que está basada en que hay muy pocos artificios, ¿no? y hay mucha esencia.
Yo creo que el otro reto es la profundidad, ¿no? No solo basta con tener un espacio, sino que el contexto en el que estamos también nos lleva a estar continuamente navegando en la superficialidad de las cosas, ¿no? Es difícil indagar, ¿no? Y el autoconocimiento va de indagar sobre quiénes somos, ¿no? Y yo creo que no, cada vez estamos menos acostumbrados a esa labor de profundizar en las cosas para conectar con su esencia, ¿no? O sea, creo que en ese sentido el reto es doble, es el generar ese espacio de indagación, pero luego abordarlo con esa intención verdaderamente profunda, ¿no? Que es un poco lo que luego refleja lo que comentaba Marta, de donde nace esa serenidad que luego se muestra también hacia el exterior, ¿no? Ahí escuchados me lleva mucho al pensar en el sentido de identidad, ¿no? Muchas veces, al hacer la pregunta de quién eres, tendemos a contestar cómo somos y relacionamos mucho nuestra identidad con lo que hago, con lo que tengo o con el puesto que tengo o con lo que he estudiado. Me veo a veces teniendo que defender la idea de por qué y para qué el trabajo de conocerse a uno mismo tiene un impacto directo en el liderazgo. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo te diría que es la única forma de transitar del yo al nosotros, ¿no? O sea, al final, cuanto mejor te conoces, actúas con más autenticidad, actúas con más coherencia, eres capaz de identificar tus emociones, con lo cual te resulta más fácil generar conexiones empáticas y entender el universo mental y emocional de las otras personas. Sí, yo es que creo que la primera dificultad, ¿no? Porque hablabas de los retos que esto plantea, ¿no? Ahora cómo indago sobre quién soy. Creo que, claro, lo que somos, en primer lugar, somos seres humanos, ¿no? Y el problema es que no hablamos de eso, ¿no? ¿Qué es ser humano, ¿no? ¿Quién es el ser humano, ¿no? Entonces es como un paso previo, antes de indagar de quién soy yo, si no tengo una mínima perspectiva de qué significa ser un ser humano, es muy difícil, ¿no? Porque es una cuestión demasiado abierta, ¿no? Entonces yo creo que hay un primer problema o un primer reto o oportunidad, si quieres, que es cómo recuperamos ese tipo de conversación, ¿no? Volver un poco a retomar las grandes preguntas desde la filosofía, la antropología, lo que el ser humano a lo largo de milenios ha ido construyendo sobre nuestra forma de entender quién es el ser humano, ¿no? Y sobre esa base ya por lo menos tienes un terreno de juego con el cual puedes empezar a explorar sobre, bueno, dentro de esto, quién soy yo, ¿no? Cuál es mi identidad más profunda, ¿no? Pero dándole un poco la vuelta, ¿no?, a lo que estamos diciendo, creo que también, aparte de pensar en el plano que hablábamos de, oye, qué dificultades, qué impedimentos, qué barreras hay, cómo trabajamos sobre ellas, creo que la otra forma de abordarlo es cuál es la oportunidad o cómo hacemos ver el atractivo, el incentivo a hacer este trabajo, ¿no? Que en el fondo yo creo que es enorme, ¿no? Porque es la visión que tenemos de nosotros mismos como seres humanos cuando nos limitamos a esa forma de entendernos que comentabais antes, ¿no? De lo que hacemos, los roles que desempeñamos, etcétera, es muy limitada, ¿no? Y en cambio profundizar en la esencia de lo que somos como seres humanos, ¿no? En toda su integridad, potencialidad, en el valor único que tiene cada persona por ser quien es, ¿no? Es tremendo, ¿no? Abre una visión que además creo que es fundamental, ¿no? Porque si no acabamos instrumentalizando al ser humano, ¿no? Y en función de lo que cada persona es capaz de aportar o no a la sociedad en un momento dado, tiene un valor o no lo tiene, ¿no? O lo tiene en menor medida, ¿no? Entonces yo creo que hay un aspecto para mí muy positivo, muy atractivo de, en la medida que indagamos en lo que somos esencialmente, redescubrimos el verdadero valor de ser seres humanos, ¿no? Y desde ahí todo se construye con una profundidad y con una capacidad de tener impacto y de hacer también, ¿no? En el plano ya no solo del ser, sino del hacer todavía mayor, ¿no? Me viene la duda de cómo resolveríamos, iba a decir cómo resolveríais, pero por no quitarme de la ecuación, cómo resolver ese acompañamiento a esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, cómo conseguir que en el mundo organizacional pueda haber tiempo y espacio que se vea de una forma más natural la necesidad del conocimiento del ser humano en la organización y sobre todo básico, como estamos diciendo, en el liderazgo, y cómo hacerlo en cuanto a las dinámicas organizacionales que hay que acompañar, ¿no? Buscar ese equilibrio porque no se trata de negar una para poner otra. Sí, yo creo que hay varios aspectos, ¿no?
Para mí un tema que siempre es muy importante es que haya referentes en las organizaciones, ¿no? O sea, es decir, en la medida en la que en el equipo de liderazgo de una organización hay alguna persona, aunque solo sea una, que realmente comparte esta visión y reconoce el valor de dedicar tiempo a estos temas y a profundizar en entender a las personas como seres humanos dentro de una organización, no solo como recursos o como talento, etcétera, y que abre estos debates y lleva el diálogo a este nivel de profundidad, eso no solo es útil en sí mismo por abrir esa conversación, sino que esas personas hacen de referentes para inspirar a otras personas que conectan con esas ideas y que igual es algo que tienen un poco pues, guardado, ¿no? En su vida personal, fuera del trabajo, pero que de repente ven que esto se puede traer, ¿no? Y se puede conversar sobre esto, ¿no? Yo creo que ese es un primer tema. Otro tema es tratar de ir con planteamientos más estratégicos, ¿no? Porque cuando hablamos de gestión del talento, liderazgo, formación, yo creo que hay cierto hastío en las organizaciones de caer siempre un poco en los mismos esquemas, las mismas herramientas, ¿no? Y yo creo que el problema es que todo está muy instrumentalizado, ¿no? ¿Qué es lo que toca aprender ahora o qué modelo tenemos que impulsar ahora? Y siempre con una visión de corto plazo. Entonces, yo creo que en la medida que logremos que las organizaciones sean más estratégicas a la hora de plantearse sus debates en todos los ámbitos, pero también en este, ¿no? Del talento, el liderazgo, etcétera, va a llevar de forma muy directa a profundizar en este nivel en el que estamos hablando, ¿no? Y luego el tercer factor que comentaría es que no nos queda otra en el contexto en el que vivimos hoy de desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? O somos capaces de entender mejor y profundizar cada vez más en lo que somos como seres humanos y cuáles son nuestras características de identidad fundamentales como seres humanos, o este proceso por el cual la tecnología cada vez más va a ser capaz de desarrollar lo que hacemos, ya no solo en el plano manual, como viene siendo desde la revolución industrial, sino también en el plano intelectual, nos va a dejar en una situación de completa indefensión y desconcierto, ¿no? Entonces estamos un poco obligados por el contexto también a hacerlo, ¿no? Yo creo. Al hilo de lo que estáis diciendo, creo que si no es el único camino, el casi único de cualquier cambio organizacional o incluso cambio social, ¿no? Como estabas diciendo, pasa por un cambio individual interno y profundo, ¿no? Un cambio de nivel de conciencia. Y me estaba preguntando cómo explicar qué es el nivel de conciencia, cómo puedo mejorar mi nivel de conciencia. Y ahí os dejo. Tenemos 4 horas por delante para hablar del nivel de conciencia, no os digo más. Para mí la consciencia es la esencia de lo que somos, ¿no? Sabéis que aquí hay 2 visiones en los extremos, ¿no? Una visión más, desde mi punto de vista, materialista, reduccionista del ser humano, es que el ser humano es un cuerpo biológico moldeado por el proceso evolutivo y que en esa evolución ha surgido como epifenómeno la consciencia, ¿no? Y otra visión, que es la contraria, es que la esencia de lo que somos es consciencia y que la realidad sensible es una manifestación de la consciencia, ¿no? Un poco con las preguntas que plantea la mecánica cuántica a inicios del siglo XX, ¿no? Con el efecto del observador y cómo la realidad no es algo independiente de nosotros, sino una manifestación de nuestro propio acto de observación y, por tanto, primero a eso que observamos en el mundo material y sensible estamos nosotros como seres conscientes, ¿no? Entonces, visto de esa manera, ¿no? Si esencialmente lo que somos como seres humanos es seres conscientes, los niveles de consciencia son los grados de desarrollo de nuestro ser, ¿no? Y yo creo que el ser humano, en esencia, es la potencia de ser en plenitud, sabiduría y amor, ¿no? Yo creo que el desarrollo del ser humano se produce en esos 2 ejes, ¿no? El eje de sabiduría, con mayúscula, y de amor con mayúscula, ¿no? Y por tanto podríamos decir que los niveles de consciencia son los grados en los que vamos recorriendo como seres conscientes nuestro crecimiento en la sabiduría, en nuestra comprensión de la realidad del universo, de nosotros mismos, etcétera, y nuestro grado de amor con mayúscula, de vocación de servicio y de entrega a los demás, ¿no? Yo te puedo hablar de cosas que hago yo. Me cuesta mucho cuando he intentado meditar para llegar a estados mayores de contemplación, ¿no? y conectar más. Me cuesta mucho, pero leí un libro que se llama Respira y me di cuenta del poder de la respiración y entonces conscientemente a lo largo del día, si tengo espacios en los que conecto mucho con la respiración y hago determinadas respiraciones que me ayudan a
a parar, ¿no? Por ese ritmo infernal en el que estamos metidos. Y luego el momento en el que más nivel de conciencia encuentro en mi vida es cuando me voy de campamento. Yo fui scout de pequeña, fui monitora en el grupo en el que estaba y volví hace 10 años como voluntaria y me voy 5 días de campamento en medio de cualquiera de las maravillosas montañas que tenemos en España, sin móvil, a servir a 400 personas. Es el momento en el que me siento más yo porque me quito todas las vestiduras, ¿no? Esto es como lo del traje del emperador. O sea, al final eres tú en estado puro, en pantalón corto, pelando 20 kilos de patatas y dándote cuenta que ni socia de una gran empresa ni trabajando con CEOs de multinacionales, sino que eres un ser humano que está en proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que eso puede ayudar mucho, generar espacios en los que te quites de todo lo que te puede distraer. Y luego, hablando de diversidad, creo que es muy importante ensanchar los límites de tu vida, ¿no? O sea, no hacer siempre las mismas cosas, no estar siempre con las mismas personas, no escuchar siempre los mismos medios de comunicación, veranear siempre en los mismos sitios, no tomar café con los mismos compañeros, ¿no? Siempre intentar que los límites de tu pensamiento crezcan porque los límites de tu realidad crecen y eso te hace a ti crecer y te obliga a hacerte planteamientos. Y también creo que hay 2 preguntas que es bueno hacerse y es ¿qué te da miedo? Porque al final el miedo es muy valioso porque te habla de que un valor que para ti es importante está en riesgo, ¿no? Y te enseña mucho sobre ti misma. Y también qué es lo que te hace feliz y qué te hace fluir, que también te ayuda a conectar con algo muy esencial. Yo como Marta, yo soy un apasionado de la montaña y tengo la suerte que desde los 12, 13 años he pasado mucho tiempo en la montaña, en alta montaña, en diferentes cordilleras del mundo y esa para mí siempre ha sido una oportunidad de conocerme a mí mismo, ¿no? Porque es un espacio de silencio, de conexión con la belleza, con la inmensidad, que es que de forma muy natural te lleva a ese proceso, ¿no? Luego hay otras herramientas, ¿no? Quizás la más clara y más práctica es la meditación, en sus diferentes formas, ¿no? Desde la más básica del mindfulness, ¿no? Que es como, oye, si todos hemos llegado a entender que para estar bien con nosotros mismos necesitamos hacer ejercicio físico y vamos al gimnasio, pues lo mismo para lo que ya no es nuestra dimensión biológica, emocional, sino también mental, trascendental. Necesitamos hacer un tipo de ejercicio como pueda ser el mindfulness, ¿no? Y a partir de ahí el desarrollo de la meditación contemplativa en diferentes formas, tradiciones espirituales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues ahí hay herramientas como estas, ¿no? La meditación, la conexión con la naturaleza, la conexión con la belleza, etcétera, que podemos disponer de ellas en nuestro día a día, ¿no? Luego creo que también es bueno tener momentos a lo largo de la vida de poner foco en esto, ¿no? Oye, que todos tenemos a veces oportunidad, oye, pues me voy a ir 3 o 4 días a un programa en el cual voy a estar encerrado dedicando tiempo a estos temas y a estas reflexiones y a indagar sobre ellas, ¿no? y a tomar apuntes, ¿no? En un blog que luego queda ahí, que me sirve, pasados unos meses o incluso unos años, volver a esas reflexiones, a esas ideas que tuve en ese momento, ¿no? Y quizás para mí el tercer elemento es la figura de un maestro, ¿no? Al final, cualquier proceso de aprendizaje en la vida, el tener el acompañamiento de un maestro es muy útil, ¿no? Esto lo hemos vivido todos, desde el colegio, la universidad, ¿no? Cuando tenías un buen profesor, un buen maestro, con el sentido auténtico de esa palabra, ya podía ser de filosofía, de física, etcétera, tu capacidad de aprender era radicalmente distinta, ¿no? Entonces yo creo que en esto también, en este aprender sobre nosotros mismos, tener alguna persona que nos ayude y nos acompañe, que nos, no que nos dé las respuestas, sino que nos ayude a hacernos las preguntas y a continuar en ese proceso de indagación, creo que también es muy útil. Me encanta porque has explicado una cosa desde la física, ¿no? Con muchísima profundidad y muy técnica y al final yo que soy de Bilbao, repito mucho una frase que es exactamente eso, ¿no? Y que
Va mucho contra el metasesgo, ¿no? Con esa tendencia que tenemos todos a pensar que no tenemos sesgos y los demás sí los tienen, ¿no? Y es que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos, ¿no? Y eso es el autoconocimiento, ¿no? Que también es esa esencia de lo que somos es la que moldea la realidad y la que nos hace tener un lugar en el mundo, ¿no? Y esto requiere una disposición de apertura mental, ¿no? Que yo creo que es el primer paso, ¿no? Porque si no tomamos conciencia de que tenemos nuestros propios modelos mentales desde los cuales interpretamos el mundo y lo que nos sucede, es muy difícil trabajar sobre ellos, ¿no? Y es muy difícil abrirnos al feedback o abrirnos a enriquecer nuestra visión de la realidad desde una perspectiva más amplia, más diversa, etc., ¿no? A mí me parece también importante que no es algo rápido, que no es algo de, venga, pues me voy a conocer y ya está, y ya me conozco. Y también hablando de muchos líderes con los que a lo mejor trabajamos, ¿no? O que nos encontramos, a una determinada edad piensas que ya te conoces, ¿no? Y a mí siempre me gusta esa invitación de ponte en la tesitura que no te conoces, ¿no? Es como pon todo en duda de ti un segundo, porque es verdad que tenemos tanto conocimiento de uno mismo. Sí, yo creo esto me venía a la cabeza que conecta un poco con una cosa que últimamente he visto en varios líderes del sector tecnológico, ¿no? Que es esta idea de que liderar y tomar decisiones hay que hacerlo from first principles, ¿no? Desde los principios primeros, ¿no? Que es un tema interesante cuando estás en discusiones, en reuniones de trabajo, etcétera. Es un poco, vamos a pararnos a pensar cuál es el principio fundamental sobre el cual tenemos que analizar este tema, ¿no? Para no dejarnos llevar por el contexto del momento, ¿no? Y es como profundizar en la reflexión. Y entonces esto traído a nosotros es lo mismo, ¿no? Es decir, en la medida en que sepamos cuáles son esos primeros principios de quiénes somos, todo lo demás va a ser mucho más claro, ¿no? En el fondo va a ser mucho más fácil de tomar decisiones y dirigir nuestra vida, ¿no? Cuando lo haces desde ese anclaje profundo y último, todo se manifiesta de una forma más fácil, ¿no? Esto me recuerda a Quique, que es bueno, la película esta de Lo Imposible, ¿no? Que seguro que habéis visto, ¿no? Pues la pareja, ¿no? La familia real que vivió esta experiencia, pues es María Belón y Quique. Y Quique, hablando de esto, cuando alguna persona le preguntaba sobre la dificultad de las decisiones que tuvo que tomar en ese momento, ¿no? Con sus hijos, en un momento dado, dejar a sus hijos, que tenían 10 y 8 años, creo, ¿no? Muy pequeñitos, para irse a buscar a su mujer y a su otro hijo, él decía que lo hizo desde una claridad total, ¿no? Porque esa decisión la tomó desde lo más profundo de su ser y de un acuerdo que venía construyendo, de una relación de confianza con sus hijos, aun siendo tan pequeños, desde hace tiempo, y que no tuvo ninguna duda de que era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan poderoso este trabajo de conectar con la esencia de lo que somos, de nuestros valores, de nuestros principios, porque desde ahí desplegamos nuestra actividad como profesionales de una forma mucho más clara, mucho más eficaz, más valiente también, ¿no? Porque yo creo que una de las características fundamentales del liderazgo es la valentía, ¿no? Y la valentía solo surge cuando hay esa profundidad, ¿no? Si estamos tomando decisiones o moviéndonos en un terreno más superficial, menos anclado, es mucho más difícil ser valientes, ¿no? Entonces, yo Totalmente creo que lo innegociable, que decía yo, ¿no? O sea, tienes que tener muy claro qué es lo innegociable, ¿no? Y marcarte límites saludables. Y ahí yo creo que también es muy importante conocerse para prevenir temas de salud mental. Y hay muchas personas que quiebran porque no son capaces de identificar, porque no se conocen cuáles son sus detonadores de determinadas cosas, ¿no? Y aguantan y no son fieles a su esencia, a sí mismos, a sus principios, viven en una esquizofrenia organizativa y el autoconocimiento también es salud. Y luego creo que esto también es compatible con que el proceso de conocernos a nosotros mismos es un continuo empezar, ¿no? Que siempre estamos empezando, ¿no? Que nunca llegamos, ¿no? al destino final de ya me conozco, ya sé quién soy en toda mi profundidad, y que la clave sobre todo para mí es esa actitud o esa disposición de ser capaz de estar continuamente empezando, ¿no?
Porque, bueno, de alguna manera también aplica este dicho, ¿no? de solo sé que no sé nada, ¿no? Cuanto más me conozco, más me doy cuenta de las partes de mí que no conozco, ¿no? Y eso me obliga a recomenzar, ¿no? Entonces, yo creo que comentábamos al inicio, ¿no? Esto es un proceso de vida y la clave es mantenerlo vivo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que no lo demos por terminado en ningún momento o que no lo demos por abandonado porque, mira, ya me he cansado de indagar en este plano, sino que lo mantengamos vivo y eso es ese espíritu, esa intención, esa actitud de estar continuamente empezando de nuevo, ¿no? Voy a empezar de nuevo a conocerme, ¿no? Que casi cada día, ¿no? Totalmente, la invitación es que sea disfrutar del viaje, ¿no? Y que sea un viaje y que no es un sitio donde queremos llegar de ya está, ya me conozco porque además no vas a llegar ahí. Creo que para mí el buen camino, o iba a decir el éxito, no es que sea un éxito, pero como que el buen camino de ese conócete a ti mismo pasa por estar constantemente preguntándome, sin volvernos locos, que al final vamos a salir de todos tarados, pero preguntarme el por qué y para qué hago las cosas, que no me deje llevar sin darme cuenta, ¿no? Que tenga algo de control en mis pensamientos y en mi comportamiento y que no me deje llevar por ellos, ¿no? Por eso dedicar un poquito de tiempo en la semana para pensar qué grandes decisiones has tomado y de dónde han venido está genial. Los cambios del mundo nos obligan a cambiar, queramos o no. Entonces, cuanto más cuanta mayor intencionalidad lo hagamos, cuanto más alineados con un propósito trascendente de dejar una huella que realmente mejore el mundo y cuanto más veamos esto como un viaje, ¿no? O sea, y lo disfrutemos como un viaje y vayamos con esa curiosidad, con ese asombro, con esas ganas de seguir creciendo, de seguir cambiando, con esa humildad de reconocer los múltiples fallos que cometemos en el camino, ¿no? O sea, con esa capacidad de pedir perdón. Entonces hay un ejercicio muy práctico que una vez me recomendó una persona que es, oye, antes de irte a dormir, piensa qué es lo que te ha hecho sufrir hoy, ¿no? ¿Qué cosa, qué evento, qué situación, qué persona te ha hecho sufrir, ¿no? Y trata de entender por qué, ¿no? Bueno, que es un ejercicio muy práctico, muy concreto, que puedes hacer todos los días en 2 minutos, ¿no? Pero que es una muy buena forma de indagar sobre uno mismo. Decir, vale, si esto me está haciendo sufrir, ¿cuál es la razón que hay detrás, ¿no? ¿Qué motivo, qué creencia, qué expectativa que yo tenía, qué miedo, ¿no? Entonces, bueno, en ese tipo de preguntas es donde avanzamos, ¿no? Pues muchísimas gracias. No se me ocurre mejor forma de cerrar nuestra conversación con la importancia de encontrar la esencia de cada uno, qué es lo que nos hace movernos, ¿no? Como decías, en la parte práctica de cuál es mi forma de llegar a las cosas importantes y nada, simplemente volver a agradeceros esta conversación y que muchas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. Un regalazo, gracias a los dos.